Señoras y señores, que empiece el show. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Ahora hablemos del hombre clave que junto con un grupo elital y miembros de logias ocultistas, un director de cine, un escritor de ciencia ficción y un administrador de cierta agencia espacial inescrupuloso, le dieron paso al show espacial de hoy día este año 2026, toda esa tramoya el teatro. Comenzó en los años 60. Wernher von Braun alcanzó el rango de SS Sturmbannführer, mayor, en las SS. Se unió a la organización en 1940 y recibió el rango en 1943, reconociendo su labor en el desarrollo del cohete V2. También fue miembro del partido nazi desde 1937 y utilizó mano de obra esclava en la producción de misiles. Este nazi arrepentido por conveniencias ajenas no era una monjita de la caridad. Tampoco y peor María Teresa de Calcuta aquí con un tal Maxwell. Busquen de quién era padre Maxwell y quién era su hijita santa. Aten cabos, gente. Algo huele mal cuando santifican a alguien. Nada, que en este mundo hay podredumbre y perversión disfrazada de nobleza. Esa viejaca no tenía nada de santa. Seguimos con las mentiras espaciales, idem de nuevo. Nos imaginamos que el título de este breve vídeo, muchos o casi ninguno lo comprende, es simple. Idem de nuevo es latín, quiere decir de nuevo lo mismo. Empecemos con quien tuvo que montar ese show espacial de los 60. Primero lo básico, anunciar con bombas y platillos al sistema mediático, TV, noticieros, periódicos, la santa publicidad. Antes no existían las redes sociales como hoy día. Pero nuestro conejillo de Indias, Von Braun tenía algo a su favor, la Guerra Fría y el presidente Kennedy. Estaba presto a ganar esa Guerra Fría a los rusos y a quien se metiera por el medio. Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. Bueno, pero los rusos también participaron de esa gran mentira, por eso ninguna de esas dos naciones, Estados Unidos y URSS, nunca se tirarán al medio y confiesaran tal engaño espacial. Por otro lado, la influencia ejercida sobre ese coro de papagayos, cotorras de los medios, que divulgaban esa sensacional e importante noticia, sin saber que ese viaje a la luna lunera no era posible. Sensacional sí, importancia ninguna, y los gansos buscones espaciales estaban gastando demasiado. En esos días el buen juicio del pueblo se oponía, oposición general al costo. Entre el 45% y el 60% de la población creía consistentemente que el gobierno estaba gastando demasiado en el espacio y se olvidaba de las necesidades sociales que no andaban bien. En esos tiempos y encima una insípida Guerra Fría. En la actualidad 2026, repiten el patético engaño de los 60, pero noten, todavía usan los mismos prototipos de cohetes o misiles que creó el del bigotito con sus serviles científicos de su partido, fanáticos ciegos de su régimen nacionalista nazi. Bueno, la famosa suástica prohibida en donde mismo se creó ese logo en Alemania. Allí mismo, cuando terminó la guerra, los gringos hicieron un reciclaje de cerebros y los importaron a Estados Unidos. Muchos científicos de todo tipo y entre ellos Wernher von Braun, que por cierto Braun no fue el administrador principal de la NASA, sino el director fundador del Centro de Vuelos Espaciales Marshall, 1960 a 1970, y figura clave en el desarrollo de cohetes. Al pobre Braun no le quedó más remedio que allanarse y decir, soy un maldito nazi arrepentido.
luego con sus pantalones abajo y la amenaza de algún tipo agresivo, rudo de la CIA. Le puso el fierro en la sien y le dijo: «Nos llevas a la luna o te vuelo el melón, maldito nazi de mierda». Por eso se dice que la NASA la creó la CIA con el proyecto Paperclip, esa agencia la meten en todo. Parece fantasía, pero lo que ocurre detrás de esas paredes de edificios federales controladas por esos grupejos de élite y de logias oscuras es como ver una película de Misión Imposible. Por cierto, esa misión de dar un fantástico salto en cohete a la luna resultaba eso mismo. Una misión imposible y lo sigue siendo. Suerte que como alemán al fin se las pudo reinventar con los mismos misiles o planos sustraídos de la supuesta derrota de su líder, Adolfo Hitler. Lo demás se lo fue inventando al paso. ¿Qué pasaba con la cohetería gringa? Los americanos no daban pies con bola, se les explotaban como petardos antes de elevarse sus cohetes. Necesitaban conseguir mantenerlos funcionales, despegando y elevándose muy alto y que se perdieran entre las nubes. ¿Para qué? Por ahí comenzó el truquito que lo seguimos viendo hasta el sol de hoy. Al perderse el misil de vista se haría pensar a la gente que salió al espacio realmente iban a parar al mar. Y los reciclaban, hoy día hacen lo mismo, y pa'lante caminantes. Hoy día, te repetimos, es igual, nada ha cambiado. Siguiendo con el plan desesperado del pobre Van Braun, amenazado de muerte ni tonto ni perezoso, en colaboración con los muchachitos traviesos de Hollywood, dio con Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke, autor de ciencia ficción, que de ahí surgió el invento de los satélites, claro, basados en ciencia ficción, claro, los tunantes elitales junto con las agencias supuestas del supuesto espacio. Los convirtieron en sendo negociazo, le sacan chaucha a los cacharros esos. ¿Qué novelas escribió Arthur C. Clarke? Aquí te pongo 15 y esta, La ciudad de las estrellas. En realidad Clarke escribió más de 50 libros en total, incluyendo una prolífica producción de novelas de ciencia ficción, colecciones de relatos y obras técnicas. Seguimos con el pobre Von Braun. Entonces, Braun agrandó su combo. Por ese tiempo, la CIA y el FBI le recomendaron a uno de sus lacayos, bueno, aún era un neófito, principiante, pero un psicópata, Walter Elias Disney. Por ende su equipo de trabajo, que él, Walter, los trataba como a perros. ¿Qué se podía esperar? Su padre lo golpeaba como puta por su proxeneta en Callejón Oscuro, cuando era un chicuelo. Walter era medio psicópata o un loco completo. Walterito llevó mucha gente a colaborar, ya fuera en promociones, dibujos animados, maquetas. Al único que no invitó a contribuir con ese engaño espacial fue a su socio y su amigo del alma. V.I. Works fue el socio técnico, animador principal y amigo más cercano de Walt Disney en sus comienzos, desde 1919, siendo fundamental para el estilo visual y la creación de Mickey Mouse. Claro, para ese tiempo ya el Walt masonero grado 33 le había arrebatado todos los derechos de autor y sus funciones creativas, en otras palabras. Se le quedó con el ratón ese de Mickey Mouse, símbolo del MK Ultra. Plagio total. Se le quedó con todo a iWorks. Bueno, ya para ese tiempo, cuando las agencias secretas lo tenían bajo sus alas, estaba apadrinado elitalmente, es decir, bueno, lo apoyaron. Pues Walter Elias Disney capitalizó como lo hace un buen masón y tenía la personalidad ideal para la élite. Un maldito psicópata. De algo le sirvieron las palizas de su amado padre, un tal Elias Disney. Volviendo a Von Braun, ya tenía lo que necesitaba para planear la pantomima espacial, director Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke, experto en ficción, la aprobación de su jefe y consejero, el administrador George Mueller y demás soplapotes de la agencia espacial, que de espacial nunca tuvo nada. También contaba con los misiles alemanes que volaban a gran altura y no fallaban como los de los gringos. Con esa amenaza de muerte sobre sus míseras costillas alemanas, no solo llegaría a la Luna, llegaría a Marte. Ya todo estaba cuadrado, era cuestión de crear la fantasía en un buen local o estudio. Ahí estaba Stanley Kubrick, director de Odisea 2001. Kubrick le dio una lista muy larga de todo lo que se necesitaría para fraguar esa gran mentira histórica. Ahí también le pasó el bill de cuánto cobraría por sus servicios especiales a la NASA como director de esa película espacial. Bueno, el nazi arrepentido y amenazado, le pasó un documento, un contrato de confidencialidad. Se dice que cuando Kubrick firmó tal documento, había un oficial de la CIA que abrió su gabán y dejó ver su mechero 357 y lo acarició. Mirando a Kubrick lo veía como oveja que iba a ser degollada. Stanley, que ya apestaba a gallinácea, miró a la gente, Sir el mismo que amenazó a Braun, y asintió con su cabeza.
Tomó su primer pago en un buen maletín negro marca Samsonite y dijo, empezamos mañana. Consígame todo lo que necesito que yo consigo el estudio. A menos que ustedes quieran proveerme de un buen búnker secreto bajo tierra. Si ya lo tienen, me buscan a las 6 de la mañana, y Kubrick dobló por el callejón y se perdió con su primer pago y un buen maletín negro marca Samsonite. Tropezó con un borracho y lo sacó de su camino dándole un buen cimbronazo con su buen maletín negro, repleto de dinero. Al caer el infeliz borracho al suelo, este le gritó, no me trates así ahora, anoche estabas bien mansita, marica. A Kubrick no le importó nada, solo lo que llevaba en su maletín. Escupió con rabia y siguió cavilando, tal vez pensó que produciría la película que lo mató, El Resplandor. Todo esto se supone que pasó, pero solo son especulaciones. El único que sabía lo que pasó en esa reunión era Kubrick. Bueno, Kubrick se puso chota y lo demostró en la película. El Resplandor, de Shining, 1980, siendo como era, a veces descrito como huraño o excéntrico, y a veces se ponía malcriado y escupía después de mentarle la madre a algún técnico fuera de tiempo con los efectos. Era perfeccionista, Stanley no pudo cerrar su boca y su creatividad subliminal lo delató. Total, si eres gallina no puedes ser gallo. El supuesto agente de la CIA, esa noche en su casa, en su cama le puso la inyección letal. Trama para una buena película. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pudo ser así, o murió de muerte natural? Pensando en eso, nos podemos preguntar, ¿cuántas muertes arrastra la NASA ya fuera por accidentes laborales, cohetes chuecos, o prototipos secretos y muertes sospechosas en las vías de un tren de una familia completa y su padre? ¿Un actornauta bocón? Bueno, Kubrick sufría de una hipertensión crónica. Murió, ataque al corazón, mientras dormía el 7 de marzo de 1999, a los 70 años. Ya estaba viejo, como Richard Evelyn otro que se cargó la élite por lengua suelta referente a la Antártida. Bueno, aunque estos dos ya tenían la huesuda dándoles la vuelta, a punto de entregarles su boleto de ida sin regreso, pero, recuerden, solo son especulaciones sin ninguna prueba y si las había, se la llevaron sus cuerpos a la tumba. Bueno, gente, no es por ser aves de mal agüero, nos gustaría que todo lo que nos pintan todas estas agencias, supuestamente espaciales, fuera verdad, pero tenemos demasiadas pruebas irrefutables que nos dicen todo lo contrario. Bueno, gente, hasta aquí nos trajo el cohete. Chao, los veo, locos. Friday night at the bleachers, you took my hand so slow, said drive me somewhere quiet, where the grown-ups never go. Backseat promise, hand in hand in the dark. You traced your name like a heart on my arm. We're just kids, but it feels so strong. Backseat promise, like it's all life long. Radio kind of fuzzy, moon stuck in your hair, sneaking home past curfew, but I didn't care. You talked about the future with your shoes on my dashboard, said maybe we'll get married if the world don't change too much more. Backseat promise, hand in hand in the dark. You traced your name like a heart on my arm. We're just kids, but it feels so strong. Backseat promise, like it's all life long. Will you still write me letters when I leave this town next fall? You said circle yes forever on that note you passed in study hall, and my heart's still there in that folded square. Backseat promise, hand in hand in the dark. You traced your name